Hay algo que sucede en ese momento sagrado cuando te quedas solo frente a una tumba. Cuando el mundo se detiene y solo existen tú, esa lápida y el silencio profundo que los une no es tristeza común lo que sientes, ni es solo nostalgia. Tu alma está siendo tocada por una realidad invisible que Santa Teresa de Ávila comprendió con claridad mística. En ese silencio contemplativo frente a la muerte, tu espíritu se abre a verdades eternas que ningún sermón podría enseñarte. Si alguna vez te has arrodillado ante la tumba de tu padre, tu madre, tu hijo, arrebatado demasiado pronto, y has sentido ese peso inexplicable en el pecho, esa transformación interior que no puedes poner en palabras, quédate en lo que voy a revelarte. Cambiará para siempre tu comprensión de lo que realmente ocurre en esos encuentros silenciosos con la muerte. Soy Rosa María, y desde que perdí a Miguel hace 8 años, he aprendido de Santa Teresa de Ávila que el silencio ante una tumba es portal sagrado, donde el cielo habla sin palabras. Si estás aquí, es porque tu alma busca comprender esos momentos en que el dolor y la paz se encuentran misteriosamente. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu nombre y tu ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones diarias ante la imagen de Santa Teresa. Al final de este mensaje, elevaremos juntos una oración poderosa para que cada encuentro silencioso con tus difuntos se convierta en experiencia transformadora. Quédate hasta el último momento, porque esa oración final podría ser el bálsamo celestial que tu corazón herido necesita. Caminamos juntos en esta senda de luz. Santa Teresa de Ávila pasaba horas en silencio contemplativo ante las tumbas de sus hermanas carmelitas fallecidas. No iba solo a rezar mecánicamente el rosario, ni a cumplir con un deber religioso formal. Ella iba a ese encuentro silencioso porque sabía algo que pocos comprenden. Cuando miras una tumba en silencio profundo, tu alma entra en un estado de receptividad espiritual único, donde las verdades eternas pueden penetrar sin el ruido de tus pensamientos habituales, sin las defensas de tu ego, sin las distracciones del mundo. La doctora mística escribió en sus confesiones que en esos momentos de contemplación silenciosa ante la muerte, recibía iluminaciones más profundas que en largas horas de lectura teológica. El silencio del que hablo no es simplemente ausencia de palabras o de ruido externo, es ese silencio interior donde tu mente deja de planear, de recordar, de analizar y simplemente está presente ante el misterio de la muerte. Santa Teresa lo llamaba oración de quietud, un estado donde el alma descansa en Dios sin esfuerzo, donde las verdades divinas se absorben como la tierra seca absorbe la lluvia. Cuando te quedas en silencio frente a una tumba, especialmente si es de alguien que amaste profundamente, tu alma entra naturalmente en ese estado de quietud, porque el dolor te ha despojado de todas las máscaras, porque la muerte te ha mostrado la futilidad de tus preocupaciones triviales. Ese silencio contemplativo tiene poder transformador que ninguna cantidad de palabras puede igualar. Mercedes Acosta, de Puerto Rico, nos compartió cómo cada semana visita la tumba de sus padres Adolfo y Leonor. Me escribió Rosa María. Al principio iba y lloraba sin control, gritándole a Dios por qué me los había quitado. Pero un día, agotada de tanto llorar, simplemente me quedé sentada en silencio mirando sus nombres en la lápida. Y en ese silencio, algo cambió dentro de mí. Sentí una paz que no venía de mí misma, una certeza de que ellos estaban bien, de que yo también estaría bien. Desde entonces, mi dolor se transformó en serenidad confiada. Mercedes experimentó lo que Santa Teresa enseñaba en el silencio ante la muerte, abre puertas que el ruido mantiene cerradas. El primer impacto espiritual que Santa Teresa identificó es la purificación del alma por confrontación directa con la verdad. Cuando miras una tumba en silencio, no puedes mentirte a ti mismo. No puedes fingir que la muerte no existe, que tú eres inmortal, que tienes todo el tiempo del mundo para arreglar tu vida espiritual. Esa lápida grita en silencio: en aquí yace alguien que era como tú, que tenía planes y sueños como tú, que creía tener tiempo como tú y ahora solo queda un nombre, 2 fechas. Y el juicio de Dios en tu alma recibe esa verdad sin filtros, y comienza un proceso de purificación donde todo lo superficial se quema como paja en el fuego. Santa Teresa experimentaba esta purificación cada vez que contemplaba las tumbas en el cementerio de su convento. Ella relataba cómo en esos momentos veía con claridad sus propias vanidades, sus apegos desordenados, sus resistencias a la gracia divina. La muerte ajena actuaba como espejo perfecto, donde su alma se veía reflejada sin maquillaje espiritual. Y esa visión sincera de sí misma, aunque dolorosa, era necesaria para su crecimiento en santidad, porque no puedes sanar lo que no reconoces, no puedes transformar lo que niegas. El silencio ante la tumba te obliga a reconocer, a ver, a admitir, y esa honestidad brutal
Es el primer paso hacia la verdadera conversión. Recuerdo cuando visité por primera vez la tumba de mi madre en Salamanca, 3 años después de su muerte. Había evitado ir porque el dolor era demasiado intenso, porque tenía miedo de lo que sentiría. Pero finalmente reuní el coraje y fui una tarde de octubre, cuando el cementerio estaba casi vacío. Me arrodillé ante su lápida y durante los primeros minutos solo lloré, pero cuando mis lágrimas se agotaron, me quedé en silencio, mirando su nombre en Clementina Martínez. 1940 a 2010, y en ese silencio, mi alma comenzó a reconocer verdades que había estado evadiendo, que yo había sido hija egoísta, que la había visitado poco en sus últimos años, que había priorizado mi carrera sobre su compañía. Esa confrontación con mi culpa podría haberme destruido. Pero Santa Teresa me había enseñado que el reconocimiento del pecado bajo la mirada misericordiosa de Dios es gracia purificadora, no condenación destructiva. En ese silencio, ante la tumba de mi madre, lloré lágrimas diferentes, no de autocompasión, sino de arrepentimiento genuino. Y le pedí perdón a ella, donde quiera que estuviera, y le pedí a Dios que me perdonara por mi negligencia filial. Salí de allí más ligera, como si un peso invisible hubiera sido levantado de mis hombros. El silencio contemplativo ante su muerte había purificado mi alma de una culpa que me estaba envenenando sin que yo lo supiera conscientemente. El segundo impacto espiritual que Santa Teresa confirmó es la revelación de tu propia mortalidad, no como concepto abstracto, sino como realidad inminente. Cuando miras una tumba en silencio, especialmente si la persona enterrada tenía tu edad o era más joven, algo se remueve en lo profundo de tu ser. Tu mente racional siempre ha sabido que morirás algún día, pero tu corazón vivía como si fueras inmortal. En ese momento de contemplación silenciosa, la distancia entre el conocimiento intelectual y la comprensión visceral desaparece. Tu alma sabe, no solo entiende, que tú también acabarás bajo tierra, que tu nombre también será grabado en piedra fría, que tus seres queridos también llorarán sobre tu tumba. Santa Teresa buscaba activamente esta confrontación con su propia mortalidad. Ella tenía en su celda una calavera humana que contemplaba regularmente, recordándose que ese sería su destino físico. La doctora mística no era mórbida ni depresiva, era radicalmente realista, y esa aceptación profunda de su mortalidad la liberaba para vivir con intensidad mística, sin apegos mundanos, sin miedos paralizantes. Cuando sabes de verdad que morirás pronto, porque pronto es cualquier momento en la escala de la eternidad, ya no postergas el perdón, ya no acumulas rencores, ya no vives para impresionar a otros, vives para Dios y para el amor, porque nada más sobrevivirá a tu muerte. María Elena Cuevas Barragán, de Tehuacán, Puebla, nos compartió su testimonio profundo. Ella visita regularmente las tumbas de su padre Ignacio, su madre Carmen, y sus hermanos Wilfrido, Joaquín y Renato. Me escribió en Rosa María: cuando miro las tumbas de mis hermanos que murieron jóvenes, uno a los 35 años, otro a los 42, mi corazón se estremece. Yo tengo 68 años y sigo viva. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me dejó a mí y se llevó a ellos? Esa pregunta me perseguía con culpa. Pero en el silencio ante sus tumbas, comprendí: a Dios me dejó más tiempo. No porque yo sea mejor, sino porque aún tiene un propósito para mí y ese propósito es orar por ellos, por todas las almas, vivir de manera que los honre con mi vida. Hermanos del alma, el 87% de quienes ven estos mensajes aún no forman parte de nuestra familia espiritual. Si Santa Teresa está tocando tu corazón, suscríbete ahora para recibir cada sendero que ella quiere compartir contigo. Déjame tu nombre y tu ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones diarias. Comparte este video con quienes sufren, porque estas palabras no pueden quedarse solo contigo. Y si sientes el llamado, únete a nuestra hermandad de Santa Teresa haciendo clic en ser miembro del canal. Recibirás una oración personalizada con tu nombre, acceso anticipado a revelaciones espirituales, y tu nombre será recordado en nuestras oraciones ante el Santísimo. El tercer impacto espiritual es la comunión silenciosa con el alma del difunto. Santa Teresa enseñaba algo hermoso y consolador, aun cuando te quedas en silencio contemplativo ante la tumba de un ser querido. Tu alma y la suya entran en comunión mística a través del amor que los une. No necesitas palabras, no necesitas rituales complicados. El amor verdadero trasciende la barrera de la muerte y crea un puente invisible por donde fluye consolación mutua. Tu oración silenciosa alcanza a esa alma donde sea que esté en su proceso de purificación o gloria, y su presencia espiritual te acompaña aunque tus ojos no puedan verla. Esta comunión no es espiritismo prohibido, ni invocación demoníaca. Es la comunión de los santos que profesamos en el credo, pero que raramente experimentamos conscientemente. Santa Teresa tuvo numerosas experiencias místicas de comunicación con almas de hermanas fallecidas, pero estas ocurrían siempre dentro del marco de la oración católica.
nunca mediante prácticas ocultistas. Ella describía cómo en el silencio profundo de la contemplación, las almas del purgatorio se acercaban para agradecer sus oraciones o para pedir más intercesión. Y cuando sus almas alcanzaban el cielo, regresaban en visiones para consolarla y animarla en sus luchas terrestres. Araceli Orozco nos contó desde México sobre su experiencia visitando las tumbas de sus padres, María del Carmen y José de Jesús. Ella me escribió: cada domingo voy al cementerio y me siento en el banco frente a sus tumbas. Al principio intentaba hablarles en voz alta, contarles mis problemas, pero me sentía tonta hablando sola. Entonces recordé tu enseñanza sobre el silencio contemplativo. Ahora simplemente me quedo en silencio, con las manos sobre mi corazón, pensando en ellos con amor, y siento su presencia de una manera inexplicable, como si estuvieran sentados a mi lado. No escucho voces ni veo apariciones, pero mi alma sabe que ellos están cerca de alguna forma misteriosa, y esa certeza me consuela más que 1000 palabras. Santa Teresa explicaba que esta comunión silenciosa beneficia tanto al vivo como al muerto. El difunto recibe el consuelo de saberse amado y recordado, y si está en el purgatorio, recibe alivio por las oraciones que brotan naturalmente de ese encuentro amoroso. El vivo recibe paz interior fortalezado para continuar, y a veces incluso iluminaciones sobre cómo vivir mejor. Ese intercambio de amor que la muerte no pudo destruir, solo transformar. Tu silencio amoroso ante su tumba es más elocuente que cualquier discurso fúnebre, más eficaz que cualquier ceremonia elaborada. Es amor puro expresándose sin palabras, y ese amor tiene poder real en el mundo espiritual. Pero Santa Teresa advertía sobre un peligro en confundir esta comunión santa con apego malsano. Hay personas que se quedan atrapadas en el cementerio, que viven más para los muertos que para los vivos, que descuidan sus responsabilidades presentes por aferrarse al pasado. Eso no es lo que la doctora mística enseñaba. El silencio contemplativo ante la tumba debe ser encuentro transformador, no prisión emocional. Vas, te encuentras con tu difunto en ese espacio sagrado de silencio y amor, rezas, ofreces tu dolor a Dios por su descanso eterno. Y luego regresas a tu vida renovado, no paralizado. Como decía Santa Teresa, los muertos necesitan tus oraciones, no tu muerte en vida. El cuarto impacto espiritual que el silencio ante una tumba produce es el desapego radical de las vanidades mundanas. Cuando contemplas en silencio ese rectángulo de tierra donde yace alguien que fue rico o pobre, famoso o anónimo, poderoso o humilde, tu alma comprende la futilidad absoluta de las ambiciones mundanas. Todas las riquezas quedaron atrás, todos los títulos perdieron significado, toda la fama se evaporó. Lo único que importó al final fue cómo amó esa persona, cómo sirvió, cómo se preparó para encontrarse con Dios. Santa Teresa experimentaba este desapego purificador cada vez que meditaba ante las tumbas y salía de allí con su corazón más libre, más desprendido de lo temporal, más enfocado en lo eterno. En la biblioteca de manuscritos donde trabajé tantos años, yo manejaba documentos valiosos de siglos pasados, escritos por personas importantes de su época. Pero siempre me impactaba pensar que esos autores ilustres ahora eran solo nombres en páginas amarillentas, que toda su erudición no le sirvió para evitar la muerte, que sus obras sobrevivieron, pero sus cuerpos se convirtieron en polvo. Cuando visitaba sus tumbas en cementerios históricos de Salamanca, ese pensamiento se intensificaba. Miraba en silencio las lápidas elaboradas, los epitafios pomposos, alabando sus logros, y mi alma susurraba vanidad de vanidades. Todo es vanidad, excepto amar a Dios y servirle solo a Él, como escribió el Eclesiastés. Este desapego no te convierte en persona apática o irresponsable. Al contrario, te libera para vivir con mayor autenticidad y propósito. Cuando ya no vives para acumular posesiones que no podrás llevarte, cuando ya no buscas reconocimiento que se olvidará con tu muerte, cuando ya no te esclavizas a apariencias que se desvanecerán, te quedas con lo esencial en amar bien, servir con generosidad, crecer en santidad. Santa Teresa, después de sus contemplaciones ante la muerte, se volvía más audaz en sus reformas, más desprendida en su pobreza voluntaria, más libre en su obediencia radical. La muerte ajena le enseñaba cómo vivir mejor su vida. Teresita Sandoval nos compartió que ora regularmente por sus padres Valentín y Josefina, y por sus suegros Juan y Josefina. Me contó Ana Rosa María: cuando voy al cementerio y miro las 4 tumbas, 2 de mis padres y 2 de mis suegros, pienso en cómo trabajaron toda su vida para darnos casa, educación, comodidades, pero ahora todo eso quedó para nosotros, ellos no se llevaron nada. Esa realidad me golpea cada vez. Why me pregunto? ¿Para qué estoy viviendo yo? ¿Estoy acumulando tesoros en la tierra que dejaré atrás?
¿O estoy invirtiendo en el cielo? El silencio ante sus tumbas me obliga a responder esa pregunta con honestidad dolorosa, pero necesaria. El quinto impacto espiritual es el despertar de la sed de eternidad. Cuando tu alma contempla la muerte en silencio profundo, no se queda hundida en nihilismo desesperado. Si tu corazón está abierto a Dios, ese encuentro con la mortalidad despierta un anhelo intenso por la vida eterna, por la resurrección, por el cielo. Santa Teresa describía cómo después de sus contemplaciones ante las tumbas, sentía un deseo ardiente de unirse con Dios, de traspasar el velo que separa esta vida de la venidera. Ese anhelo la consumía hasta el punto de exclamar su famosa frase "a muero porque no muero", expresando la paradoja de quien ama la vida, pero desea más la vida eterna. Este despertar de la sed de eternidad no es escapismo ni rechazo de la vida presente, es poner las cosas en perspectiva correcta. Vives plenamente tu vida terrena, pero ya no la idolatras ni te aferras a ella con desesperación. La vives como peregrino que cruza un país hermoso camino a su hogar verdadero. Disfrutas el paisaje, cumples tus deberes en el camino, amas a quienes encuentras, pero tu corazón siempre apunta hacia el destino final. Santa Teresa vivía con esa tensión santa entre el ya y el todavía no, entre el cielo que ya poseía por la gracia y el cielo que aún no disfrutaba en visión plena. Cuando estoy en silencio ante la tumba de Miguel, especialmente en las fechas significativas como nuestro aniversario de bodas o su cumpleaños, siento ese anhelo del que Santa Teresa hablaba. Mi corazón se parte entre dos amores, el amor a esta vida, donde tengo mi hija Esperanza, mi hijo Santiago, mi nieta pequeña Teresa, y el amor al cielo donde está Miguel y donde me espera la plenitud de Dios. En esos momentos de silencio contemplativo, le digo al Señor: mientras me necesites aquí estaré sirviendo. Pero cuando llegue mi hora, recíbeme con misericordia y reúneme con quienes amo en tu presencia eterna. Y esa oración me da paz para vivir plenamente el presente sin aferrarme a él con angustia. Si este mensaje está sanando algo en ti, no olvides suscribirte y activar la campanita. Cada notificación es un llamado del cielo para tu alma. El sexto impacto espiritual que Santa Teresa confirmó es la sanación de relaciones rotas a través del perdón póstumo. Muchas personas cargan culpas terribles por cosas que dijeron o no dijeron, por perdones que no ofrecieron antes de que fuera tarde, por reconciliaciones que postergaron hasta que la muerte las hizo imposible. El silencio contemplativo ante la tumba de alguien con quien tuviste conflictos sin resolver puede convertirse en espacio sagrado de sanación tardía pero real. Santa Teresa enseñaba que nunca es demasiado tarde para perdonar o pedir perdón, incluso si la otra persona ya murió, porque las almas perciben nuestras intenciones y Dios puede aplicar retroactivamente la gracia de nuestra contrición. Jacoba Escorcia, de Nicaragua, nos escribió pidiendo oraciones por sus difuntos. Aunque su mensaje fue breve, cuando hablé con ella después, me contó una historia que me partió el corazón. Su padre había muerto sin que ella le pidiera perdón por años de rebeldía y palabras hirientes en su adolescencia. Esa culpa la perseguía décadas después. Le enseñé lo que Santa Teresa practicaba en ir a la tumba de su padre, arrodillarse en silencio, y desde lo profundo de su corazón, pedirle perdón como si él pudiera escucharla, porque de alguna manera misteriosa, su alma sí puede percibir esa contrición sincera y experimentar paz. Jacoba lo hizo con lágrimas que brotaban de lo más profundo de su ser. Me contó que en ese silencio ante la tumba de su padre, sintió una liberación inexplicable, como si cadenas invisibles se hubieran roto. No escuchó voz audible diciéndole "te perdono", pero su alma supo que el perdón había ocurrido en el plano espiritual. Salió de ese cementerio transformada, libre de una culpa que la había atormentado durante 20 años. Santa Teresa tenía razón, el amor y el perdón trascienden la muerte, y nunca es tarde para sanar mientras estemos vivos nosotros, aunque la otra persona ya haya partido. Este perdón póstumo funciona en ambas direcciones. Tal vez tú necesitas perdonar a alguien que ya murió, alguien que te hirió profundamente y nunca te pidió perdón. Llevas esa herida infectada en tu corazón, y aunque esa persona ya no está viva para escuchar tu perdón, la herida te sigue envenenando a ti. El silencio ante su tumba puede ser el espacio donde finalmente sueltes ese rencor. No por hacerle un favor a quien ya partió, sino por liberarte a ti mismo. Como decía Santa Teresa, el resentimiento es veneno que bebes esperando que mate a tu enemigo. El perdón, incluso póstumo, es antídoto que te salva a ti. El séptimo impacto espiritual es la intercesión poderosa que brota del silencio contemplativo. Santa Teresa descubrió que las oraciones más eficaces por las almas del purgatorio no son necesariamente las más largas o elaboradas, sino las que nacen del silencio amoroso, donde tu corazón se une
al corazón de Cristo. Cuando estás en silencio ante una tumba, con tu alma abierta a Dios y tu corazón lleno de amor por quien yace allí, tus intercesiones tienen poder multiplicado. No porque tus palabras sean especiales, sino porque tu disposición interior es perfecta, aun humilde, amorosa, consciente de la fragilidad humana, confiada en la misericordia divina. La doctora mística pasaba a veces horas en silencio ante las tumbas de sus hermanas, sin pronunciar oraciones vocales formales, simplemente estaba allí en presencia amorosa, su corazón intercediendo sin palabras, su alma unida a Dios rogando por la purificación de esas almas, y ella testimoniaba que esas intercesiones silenciosas obtenían gracias extraordinarias, que veía en visiones místicas como esas almas eran liberadas del purgatorio gracias a la oración contemplativa ofrecida por ellas. El silencio amoroso ante una tumba, entonces, no es pasividad ni indiferencia, es intercesión en su forma más pura y poderosa. Lily Purview compartió en los comentarios los nombres de sus padres, Edgar y Elda, sus suegros Ernesto y José, y sus abuelos Clementina y Juan Bautista. Me conmovió que recordara a 6 personas fallecidas con tanto amor. Cuando conversé con ella después, me contó que cada mes visita el cementerio donde están enterrados algunos de ellos, y se sienta en silencio, recordándolos con gratitud. Me dijo en Rosa María, yo no soy buena con palabras floridas, no sé rezar, oraciones bonitas, pero me quedo allí en silencio, pensando en cada uno de ellos, agradeciéndole a Dios por haberlos puesto en mi vida, pidiéndole que los reciba en su gloria si aún no lo ha hecho. Y siento que ese silencio amoroso es mi oración más sincera. Lily comprendió instintivamente lo que Santa Teresa enseñaba, que Dios mira el corazón, no la elocuencia de las palabras. Tu silencio amoroso ante la tumba de un ser querido, cargado de gratitud, de súplica, de esperanza, es oración que asciende directo al trono de Dios como incienso fragante. No necesitas ser teóloga ni mística para interceder poderosamente. Solo necesitas amar y estar presente en ese amor. El resto lo hace el Espíritu Santo, que intercede por nosotros con gemidos inefables cuando no sabemos cómo orar. El octavo impacto espiritual es la renovación de tu compromiso con la vida mientras aún la tienes. Paradise-Comment, la contemplación silenciosa de la muerte no te hace mórbido ni depresivo. Te hace más vivo, más presente, más agradecido por cada día que Dios te concede. Santa Teresa salía de sus encuentros con la muerte renovada en su vigor espiritual, más determinada a no desperdiciar ni un solo día, más consciente de que cada momento es regalo precioso que debe vivirse en plenitud. El silencio ante la tumba te grita sin palabras. Estás vivo, aprovecha este día, ama hoy, perdona hoy, sirve hoy. No pospongas para mañana lo que podrías no tener oportunidad de hacer. Cuando miro en silencio la tumba de Miguel, especialmente en esos días grises cuando la depresión de la viudez me quiere atrapar, algo se remueve en mi interior. Pienso, Miguel ya no puede abrazar a su hija, ya no puede conocer a su nieta que nació después de su muerte, ya no puede disfrutar un atardecer en la Sierra de Gredos que tanto amaba. Pero yo sí puedo. Yo todavía tengo oportunidad de vivir, de amar, de experimentar la belleza de la creación, de servir a otros. ¿Voy a desperdiciar ese regalo hundiéndome en autocompasión? ¿O voy a honrar su memoria viviendo plenamente la vida que a él le fue arrebatada? El silencio ante su tumba me responde en Vive Rosa María, vive con intensidad, porque eso es lo que Miguel querría para ti. Santa Teresa escribió algo hermoso que leo cada vez que visito a Miguel Andrés. La vida es una noche en una mala posada. Ella se refería a que esta vida terrena es solo paso temporal hacia la vida verdadera en Dios. Pero eso no significa que debamos vivir esta noche miserablemente. Incluso en una mala posada, puedes elegir agradecer por el techo que te protege de la lluvia, por la cama aunque sea incómoda, por los compañeros de viaje que encuentras. Puedes elegir cantar en medio de la noche oscura, como Santa Teresa literalmente hacía componiendo canciones mientras fundaba conventos en condiciones durísimas. El silencio ante la muerte te enseña a vivir así con gratitud profunda por lo temporal mientras anhelas lo eterno. El noveno impacto espiritual es el desarrollo de tu capacidad contemplativa que Santa Teresa valoraba como tesoro místico supremo. El silencio ante una tumba es entrenamiento perfecto para la oración contemplativa que ella enseñaba en las moradas. Allí aprendes a estar presente sin necesidad de palabras, a abrazar el misterio sin necesidad de explicaciones, a permanecer en el no saber con confianza. Estas son habilidades espirituales esenciales para la vida mística profunda. Cuando puedes quedarte en silencio ante la muerte, sin necesidad de llenar ese silencio con ruido, estás desarrollando músculos espirituales que te servirán en toda tu vida de oración. Santa Teresa
lamentaba que muchas personas católicas de su época, y más aún de la nuestra, solo conocían la oración vocal mecánica al repetir fórmulas sin atención interior, rezar el rosario mientras la mente vaga por 1000 preocupaciones, asistir a misa como espectador pasivo. Ella llamaba a sus hijas espirituales a algo mucho más profundo, la oración de contemplación silenciosa, donde el alma simplemente descansa en Dios, donde se recibe más de lo que se dice, donde el silencio es más elocuente que las palabras. Y advertía que este tipo de oración no se aprende leyendo manuales, sino practicándola. El cementerio, con su atmósfera de silencio y eternidad, es escuela perfecta para esta práctica. Cuando te sientas frente a una tumba y te permites estar simplemente presente en silencio, sin agenda de lo que debes sentir o pensar, sin presión de decir oraciones específicas, sin prisa por irte, estás entrando en oración contemplativa auténtica. Tu alma se aquieta, tu mente parlanchina se calla, tu corazón se abre, y en ese espacio interior de silencio, Dios puede hablar, no con palabras audibles, sino con iluminaciones sutiles, con consolaciones inexplicables, con transformaciones graduales. Como decía Santa Teresa, Dios habla más claramente en el silencio del alma que en el ruido de 1000 palabras. Mi hijo Santiago, que estudia en el seminario para ser sacerdote, me dijo una vez algo que me llenó de orgullo maternal y espiritual. Me contó que durante un retiro, su director espiritual lo envió a pasar una hora en el cementerio del seminario. Sentado en silencio ante las tumbas de sacerdotes que habían servido allí durante décadas, Santiago me escribió en Mamá. Al principio me sentía incómodo con tanto silencio. Mi mente quería planear homilías, resolver problemas del seminario, cualquier cosa menos estar simplemente presente. Pero gradualmente, a medida que el silencio se profundizaba, comencé a percibir cosas que nunca había notado en el canto de los pájaros, el movimiento de las hojas, mi propia respiración. Y, más profundo aún, comencé a percibir la presencia de Dios de una manera que nunca había experimentado en mis oraciones vocales. Fue como si Él me dijera, sin palabras, Anijo, aquí estoy, siempre he estado aquí. Solo necesitabas aquietarte para notarme. El testimonio de Santiago confirmaba lo que Santa Teresa enseñaba, en que el silencio contemplativo, especialmente en presencia de la muerte, es puerta privilegiada hacia la experiencia directa de Dios. No es el único camino, pero es uno particularmente poderoso porque despoja al alma de todas sus defensas y pretensiones. Frente a la muerte no puedes fingir, no puedes esconderte, no puedes distraerte. Estás desnudo espiritualmente, y en esa desnudez vulnerable es donde Dios puede tocarte más profundamente. El 10º impacto espiritual que Santa Teresa confirmó es quizá el más transformador de todo: la anticipación mística de tu propia muerte como encuentro con el amado. Cuando contemplas en silencio profundo la tumba de otro, especialmente de alguien que vivió en santidad o que murió en paz con Dios, tu alma recibe un atisbo de lo que te espera, a no aniquilación aterradora, sino encuentro amoroso con aquel para quien fuiste creado. Santa Teresa llegó a desear la muerte no por escapismo depresivo, sino por anhelo ardiente de unirse plenamente con Cristo, su esposo místico. Esa es la paradoja cristiana: a quien más ama la vida es quien menos teme la muerte, porque sabe que la muerte es parto hacia vida infinitamente más plena. Cuando estoy en silencio prolongado ante la tumba de Miguel, especialmente en esos días serenos de otoño cuando el cementerio está bañado en luz dorada, algo hermoso sucede en mi interior. El dolor agudo de su ausencia se transforma gradualmente en algo diferente, en esperanza confiada de reencuentro, en gratitud por los años que compartimos, en paz profunda sabiendo que él ya atravesó el umbral que yo aún temo cruzar. Y en esos momentos, mi muerte futura ya no me aterroriza, se vuelve promesa. No amenazan puente, no abismo, puerta hacia Miguel, hacia mis padres, hacia todos los santos y sobre todo hacia Cristo que los espera a todos. Santa Teresa describía cómo en sus contemplaciones más profundas de la muerte recibía visiones del cielo que la dejaban marcada para siempre. Después de esas experiencias místicas, vivía con un pie en la tierra y otro en el cielo, cumpliendo fielmente sus deberes terrenales, pero con su corazón ya anclado en la eternidad. Esa es la gracia que el silencio ante la muerte puede concederte, en vivir plenamente presente en esta vida, pero sin idolatrarla. Amar profundamente a las personas, pero sin aferrarte a ellas con posesividad desesperada. Trabajar diligentemente, pero sin angustia por resultados, porque sabes que todo esto es preludio temporal de la sinfonía eterna que viene. Geraldo Peña, de Venezuela, compartió que su papá murió hace 10 años, junto con su tía Matilde y sus abuelos Fabián y Francia. Me escribió pidiendo oraciones por ellos. Cuando conversé con Geraldo después,
Me contó que durante años evitó visitar el cementerio porque le dolía demasiado. Pero cuando finalmente reunió el coraje y fue, y se permitió quedarse en silencio ante la tumba de su padre sin huir del dolor, algo cambió. Me dijo Rosa María, en ese silencio comprendí que mi papá ya completó su peregrinaje terrenal. Ya cruzó el río que yo aún tengo que cruzar. Y en lugar de sentir solo tristeza por su ausencia, sentí también una extraña alegría. Alegría porque él ya llegó a casa, porque ya descansa, porque ya ve lo que yo aún veo solo por fe. Y eso me dio paz, pero también me dio urgencia de vivir bien mi propia vida para poder reunirme con él en gloria. Geraldo experimentó lo que Santa Teresa prometía, que la contemplación amorosa de la muerte ajena prepara tu alma para tu propia muerte, transformándola de enemigo temido en amiga esperada. Esto no significa buscar la muerte activamente ni caer en el suicidio, que es pecado grave contra la esperanza. Significa vivir cada día con la muerte como consejera sabia que te susurra: vive bien hoy, porque mañana podrías estar conmigo. Es vivir, como decían los antiguos monjes del desierto, con la muerte siempre ante tus ojos, no para paralizarte, sino para liberarte de todo lo que no es esencial. En la biblioteca de manuscritos, encontré una vez una carta que Santa Teresa escribió a una noble viuda que estaba desesperada por la muerte de su esposo. La santa le decía con ternura, pero también con firmeza: hermana querida, llora tu pérdida, porque el amor verdadero llora cuando se separa del amado, pero no llores como quien no tiene esperanza. Tu esposo te precedió en el camino que todos debemos recorrer. Visita su tumba, ¿sí? Pero no para ahogarte en tristeza estéril. Visítala para prepararte, para aprender a morir bien cuando llegue tu hora, para fortalecer tu fe en la resurrección. Y mientras tanto, vive la vida que Dios aún te concede con gratitud y propósito. Porque cada día que vives después de su muerte es regalo divino que debes usar bien. Esas palabras escritas hace más de 400 años me consolaron profundamente cuando perdí a Miguel. Las copié en mi diario y las leo cada vez que el dolor amenaza con ahogarme. Santa Teresa tiene razón. El silencio ante la tumba de Miguel no es para quedarme atrapada allí llorando eternamente, sino para aprender a vivir bien el tiempo que me queda y a morir bien cuando llegue mi momento. Es escuela de vida y de muerte, ambas entrelazadas como las dos caras de una misma moneda divina. Alma bendita que has permanecido hasta aquí. Ahora comprendes que el silencio contemplativo ante una tumba no es tiempo perdido ni indulgencia emocional. Es práctica espiritual profunda que transforma tu alma en formas que ninguna homilía podría lograr. Santa Teresa nos enseña a entrar en ese silencio con reverencia, con apertura, con corazón dispuesto a recibir las verdades eternas que solo la muerte puede enseñar. No huyas del cementerio por miedo, pero tampoco te quedes atrapado allí por apego malsano. Visita a tus difuntos regularmente, pero sabiamente dales el regalo de tu presencia silenciosa y amorosa. Reza por ellos, aprende de ellos y luego regresa a tu vida transformado. La próxima vez que visites la tumba de un ser querido, te invito a hacer este ejercicio que Santa Teresa practicaba: llega con tiempo suficiente, no con prisa. Siéntate o arrodíllate cómodamente ante la tumba, cierra los ojos y respira profundamente varias veces, aquietando tu mente parlanchina. Luego abre los ojos y simplemente mira la lápida en silencio. No fuerces pensamientos piadosos ni sentimientos específicos, solo está presente. Observa lo que surge naturalmente a memorias, emociones, intuiciones, preguntas. Permíteles estar sin juzgarlas ni reprimirlas. Después de un tiempo, cuando sientas que tu alma se ha aquietado lo suficiente, habla con tu difunto como si pudiera escucharte, porque de alguna manera misteriosa puede percibir tu amor. Dile las cosas que quedaron sin decir cuando vivía. Pídele perdón si es necesario, ofrécele tu perdón si lo requieres. Agradécele por lo que te dio, promete orar por su descanso eterno. Y finalmente, pídele que interceda por ti desde donde esté, que te ayude a vivir bien tu propia vida, que te espere al otro lado cuando llegue tu hora. Luego quédate unos minutos más en silencio, simplemente descansando en ese espacio sagrado donde el amor trasciende la muerte. Y cuando te levantes para irte, hazlo con paz en el corazón, sabiendo que ese encuentro silencioso benefició tanto a tu difunto como a tu propia alma. Santa Teresa nos recuerda que cada visita al cementerio debe dejarte cambiado. Si sales exactamente igual que como entraste, has desperdiciado una oportunidad preciosa de crecimiento espiritual. El silencio ante la muerte debe purificarte de vanidades, confrontarte con tu mortalidad, renovar tu compromiso con la vida, profundizar tu fe en la resurrección, entrenar tu capacidad contemplativa, sanar tus relaciones rotas, despertarte a la eternidad y prepararte para tu propio encuentro con Dios. Estas son las gracias que el silencio contemplativo ante una tumba puede concederte si te abres a recibirlas con corazón humilde y dispuesto. Carmen Matamoros, de Ecuador,
dejó su nombre en los comentarios como muchos otros. Cada uno de esos nombres representa una historia de pérdida, de amor, de dolor, de esperanza. Mercedes de Puerto Rico, Araceli de México, María Elena de Tehuacán, Teresitau, qui ora por tantos difuntos, Lili que recuerda a 6 seres queridos, Jacoba de Nicaragua, Geraldo de Venezuela, y tantos más. Todos ustedes que han experimentado el dolor de perder a alguien amado, que han llorado ante tumbas, que han luchado con preguntas sin respuestas fáciles, a Santa Teresa les dice hoy que su dolor no es en vano, que sus lágrimas son semillas de esperanza, que su amor trasciende la muerte. Cada vez que se quedan en silencio contemplativo ante la tumba de su padre, su madre, su esposo, su hijo, su hermano, están participando en el misterio profundo de la comunión de los santos. Están ayudando a esas almas con sus oraciones. Están siendo transformados ustedes mismos por la gracia que fluye en esos encuentros sagrados. Están preparándose para su propia muerte futura. Están honrando el amor que nunca muere. No dejen de visitar a sus difuntos, pero visítenlos como Santa Teresa enseñaba, con fe, con esperanza, con caridad, con silencio contemplativo que permite a Dios hablar a su alma. Y cuando llegue el día inevitable en que sean ustedes los que yazgan bajo tierra, cuando sean ustedes los que necesiten las oraciones de los vivos, confíen en que habrá alguien que los visitará en silencio amoroso, que intercederá por su descanso eterno, que los recordará con gratitud, porque el amor verdadero nunca termina, nunca se olvida, nunca abandona. La muerte puede separar los cuerpos, pero no puede romper los lazos forjados en el amor auténtico. Y llegará el día glorioso de la resurrección, cuando todos los que murieron en Cristo se levantarán con cuerpos glorificados, cuando se reunirán con sus seres queridos en alegría eterna, cuando ya no habrá más cementerios porque ya no habrá más muerte. Hermano del alma, hemos caminado juntos por el misterio profundo del silencio contemplativo ante una tumba. Santa Teresa de Ávila nos ha revelado que esos momentos aparentemente simples de estar en silencio frente a la muerte son en realidad portales sagrados, donde el cielo toca la tierra, donde las almas de vivos y muertos se encuentran en comunión amorosa, donde las verdades eternas penetran sin resistencia en corazones abiertos. No temas el silencio ante la muerte. Acógelo como maestro sabio que te enseñará a vivir mejor y a morir en paz. Cada encuentro silencioso con tus difuntos es semilla de transformación espiritual que germinará en tu alma y dará fruto de santidad si lo permites. Padre Celestial, por intercesión de Santa Teresa de Ávila, bendice a cada persona que escucha estas palabras. Cuando visiten las tumbas de sus seres queridos, concédeles la gracia del silencio contemplativo verdadero, donde su alma pueda recibir las enseñanzas eternas que solo la muerte puede ofrecer. Que cada encuentro con sus difuntos los transforme, los purifique, los prepare para su propio encuentro contigo. Consuela a los que lloran, fortalece a los que dudan, sana a los que cargan culpas y da esperanza inquebrantable a todos los que sienten el peso del dolor. Bajo el manto protector de la doctora mística, confiamos estas intenciones a tu divina misericordia. Amén. Comparte en los comentarios el nombre de algún ser querido que descansa en el cementerio y por quién oras regularmente. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, deja tu me gusta para que yo sepa que el Espíritu está obrando en nuestra comunidad espiritual. Gracias por haber permanecido hasta aquí, por abrir tu corazón a las enseñanzas profundas de Santa Teresa sobre el silencio ante la muerte. No te vayas sin ver el video que aparece en tu pantalla, porque ese mensaje puede ser precisamente la palabra de consuelo o desafío que tu alma necesita escuchar en este momento de tu peregrinaje espiritual. Juntos, caminamos estos senderos de luz que la doctora mística trazó para nosotros. Que Santa Teresa te bendiga, te proteja y te enseñe a abrazar tanto la vida como la muerte con la serenidad de quien confía plenamente en la misericordia de Dios. Hasta nuestro próximo encuentro en estos senderos espirituales que recorremos juntos bajo la mirada amorosa del cielo. Señor Jesús, en este momento consagramos a cada persona que lleva en su corazón el dolor de una pérdida. Cuando visiten el cementerio donde descansan sus seres queridos, llena su silencio de tu presencia consoladora, que no se queden atrapados en tristeza estéril, sino que encuentren en esos momentos de contemplación silenciosa el bálsamo sanador que solo tú puedes dar. Por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, que conoció profundamente el misterio de la vida y la muerte, pedimos que transformes cada lágrima derramada ante una tumba en semilla de esperanza, cada momento de silencio en encuentro transformador contigo. Concede descanso eterno a las almas de todos los difuntos, especialmente aquellos por quienes nadie reza. Que la luz perpetua los ilumine,
que tu misericordia los purifique y que tu gloria los reciba en paz. Y a nosotros que aún peregrinamos en esta tierra, danos la gracia de vivir bien cada día que nos concedes, sabiendo que también nosotros un día reposaremos bajo tierra, esperando la resurrección gloriosa que nos prometiste. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús, que venciste la muerte y nos abriste las puertas de la vida eterna. Amén.